Estamos con el guionista y director Diego Sabanés, junto a la periodista y editora española María Ángeles Fernández. Dedicaron 5 años para entrevistar a Antín y a varios de sus colaboradores, así como para investigar, no solo en archivos, no solo toda la carrera de Antín y su trayectoria y su mirada, sino también reconstruir el cine argentino del siglo XX, ¿no? Cómo se transformó el cine argentino a partir del trabajo de Manuel Antín. Todo esto es el resultado de todo esto es el libro Manuel Antín, escritor de imágenes, Cortázar, Borges, Marechal y la generación que cambió el cine argentino. Aquí tenemos un ejemplar recién salidito del horno. Y bueno, del libro y de la figura de Antín, entonces de Manuel Antín, en el año del centenario de su nacimiento, hablamos ahora con Diego Sabanés. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Julia. Contento de estar acá en el estudio. Por fin, siempre los veo del otro lado de la pantalla. Ahora me siento así como en La Rosa Púrpura del Cairo, ¿no? Como que entré en el otro lado del espejo. Bueno, ¿por qué un libro sobre Antín y en este momento? Bueno, en realidad es una confluencia de factores, digamos. Yo lo conocí a Manuel no porque haya estudiado en la FUC, en la Universidad del Cine, cosa que mucha gente cree. Yo estudié diseño, imagen y sonido, pero un periodista, Juan Pablo Chinelli, nos reunió para hacernos una nota cuando yo estrené mi primer largo, que se llamaba Mentiras Piadosas y estaba basada en cuentos de Cortázar, y entonces hizo una nota que era, bueno, 2 generaciones releen a Cortázar. Y nos reunió y a partir de ese momento, de esa charla, cada vez que pasaba cerca, porque mi mamá vive a la vuelta de la FUC, lo iba a saludar a Manuel y tomamos un café. Él siempre fue súper cordial, vos lo conociste, una persona no solamente muy culta, sino además muy cercana en el trato. Y claro, era tan interesante charlar con él que un día dije, tengo que empezar a grabar estas charlas, porque no puede ser, porque era tan rico, ¿no?, lo que me contaba. Y en Madrid, donde vivo, digamos, y aunque hago proyectos acá y allá, la conocí a María Ángeles Fernández. Ella es una gran estudiosa de la obra de Cortázar. Entonces le dije, mira, tenés que conocerlo a Manuel, que hizo 3 películas sobre cuentos de Cortázar, y intercambiaron correspondencia y tuvieron una larga amistad con muchas idas y vueltas también. Y entonces, cuando ella lo conoció, dijimos, bueno, con todas estas charlas, las que empezó a grabar ella, más las mías, dijimos, bueno, hagamos un libro. Y pensamos que iba a ser algo de unos meses, una cosa por el estilo, pero claro, después nos dimos cuenta que había algunas películas de las que Manuel no quería hablar, o hacía como que no se acordaba de ciertas cosas. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a visitar hemerotecas, a rastrear por otros lados, con entrevistas del momento en que las películas se estrenaban. Y también descubrimos, que vos sabés que esto pasa un montón, que Manuel desarrolló proyectos que después no llegó a filmar. Y entonces algunos de esos proyectos eran muy interesantes y además de algunos habían quedado guiones escritos, por ejemplo. Entonces era interesante asomarnos también a los proyectos no filmados. Y así el libro fue creciendo y llegó un momento que era el libro de nunca acabar, porque siempre encontrábamos algo más. Tenía que poner el punto final en algún momento. Vos sabés que, fuera de broma, lo pusimos como 4 o 5 veces, porque de pronto decíamos, bueno, listo, ya está, terminamos. Y de golpe encontrábamos... Aparecía algo más. Sí, pero por ejemplo, encontramos una carta, un intercambio de cartas entre él y Victoria Ocampo, que estuvieron a punto de filmar una película juntos. O sea, no filmarla Victoria, sino filmarla Manuel a partir de un relato de Victoria, no ficcional, sino, digamos, un pasaje de la historia de su familia, que años más tarde fue filmado en otra versión por Teresa Anchorena, que fue Felicitas. La primera versión de Felicitas, Victoria quería que la dijera Manuel porque le había encantado Don Segundo Sombra. Entonces en nuestro libro tenemos un texto que escribió especialmente Victoria Campos sobre la película Don Segundo Sombra, y teníamos, bueno, las cartas y demás. Entonces, claro, cuando uno encuentra esas cosas, decís, ¿cómo no vamos a poner la relación de Antín con Victoria Campos, aunque el proyecto no se haya concretado? Bueno, con esa trampa de cómo no vamos a poner nosotros seguíamos encontrando perlitas y sumando. Sí. Y bueno, finalmente esta obra que llega ahora en este momento fue una coincidencia que Mira, con el centenario. Claro, en realidad, sinceramente nosotros pensábamos que mientras seguíamos
alimentando el libro y puliéndolo y también resumiéndolo, porque hubo un momento donde el libro era demasiado voluminoso, entonces Eudeva, la editorial que lo publica dentro de su colección Cosmos, que es la colección que tiene dedicada al cine, nos pidió que lo redujéramos, entonces bueno, lo redujimos, entonces hubo varias idas y vueltas, pero pensamos que iba a ser un libro para festejar con Manuel sus 100 años, porque vos sabés que él falleció a los 98 y pico. Con lo cual, en un momento dijimos, bueno, lo podríamos haber publicado en ese momento y dijimos, bueno, no, esperemos y que sea el libro de sus 100 años, pensando que él iba a estar todavía con nosotros. Y luego, también lo que pasó es que cuando falleció, encontramos algunas cosas que no estaban incluidas en el libro, también esto en parte de la generosidad de María Marta Antín, que nos entregó algunas cartas y documentos, digamos, que nos permitieron encontrar cosas que eran muy sorprendentes. Por ejemplo, el manuscrito original de Cortázar de los diálogos de Circe, que vos sabés que ellos escribieron juntos ese guión en Sestri Levante, una ciudad italiana donde había una muestra de cine latinoamericano en los años 60. Y claro, Cortázar se llevó esa especie de guión, que yo supongo sería una escaleta, a París y escribió todos los diálogos, 52 páginas de diálogos, y se los mandó por correo a Manuel. Pero claro, vos viste que las películas de Manuel, sobre todo las primeras, no se hablaba mucho. No. Entonces, ¿qué hizo Manuel? Fue haciendo como una selección y una especie de edición de los diálogos, pero el original, que era mucho más extenso, está inédito hasta el día de hoy. Bueno, nosotros tuvimos la suerte por María Marta Antín de leerlos, y entonces, claro, eso nos permitió también hacer algunas deducciones, comparar un poco la película terminada con lo que eran esos diálogos, y bueno, y eso también hizo que finalmente el libro terminara presentándose ahora en el año del centenario. También el año pasado yo hablé con Javier Portafus y le dije, mira, tenemos este libro, yo creo que... El director del Bafisi. El director del Bafisi, claro, creo que el Festival de Cine Independiente es el lugar, digamos, natural para que se presente un libro para una persona como Manuel, que fue primero un cineasta independiente, pero también después director del Instituto de Cine durante la recuperación de la democracia y finalmente fundador de una escuela de la que han salido una enorme cantidad de directores en activo. Entonces, la carrera de Manuel realmente es un auténtico pedazo de la historia del cine nacional. Muy, muy prolífica, sí, absolutamente, muy rica y muy variada también. Ahora, en el trabajo con María Ángeles Fernández, ¿no? ¿Cómo se dividieron los roles? ¿De qué manera compatibilizaron trabajar? Bueno, porque es un libro escrito a 4 manos. Sí, vos sabés que es muy curioso, porque yo hace 3 años publiqué con José Miguel Onaindia otro libro, la misma colección, sobre Beatriz Guido. Sí. Y en ese caso nosotros nos dividimos más la tarea, o sea, conversábamos mucho, buscábamos documentos, digamos, discutíamos en el sentido creativo, ¿no?, de la discusión. Y después cada uno escribía como un capítulo. Él se volcó más hacia la parte literaria y la gestión cultural, y yo hacia la parte cinematográfica. Pero en este caso no. Con María Ángeles fue una auténtica escritura, casi te diría frase a frase, estando los dos sentados a lo largo de muchos domingos. Es un libro escrito los domingos. Se podría llamar el libro de los domingos. Porque María Ángeles ella en realidad es española, pero cuando tenía creo que 4 o 5 años su familia emigró a Argentina, se instaló en la Patagonia y ella se crió ahí. Después vino a La Plata a estudiar periodismo. Trabajó aquí en algunas agencias de noticias hasta principios de los años 80 y después volvió a España, desde entonces vive ahí. Entonces, claro, ella tiene un piso en el barrio de Lavapiés, un barrio muy pintoresco, y yo todos los domingos me iba ahí a comer. Ella cocina muy bien, además de ser editora, es cocinera, y entonces nos pasamos literalmente las tardes charlando con cada uno de estos hallazgos, o viendo las películas y transcribiendo sobre todo las charlas que grabábamos con Manuel, que esas las grabábamos en Buenos Aires. Cuando uno de los dos venía, íbamos o a la FUC o a un restaurante donde siempre almorzaba Manuel todos los días allá en San Telmo, y charlábamos y después desgrabábamos. También en un momento se nos ocurrió algo que fue muy interesante, que fue hablar con otras personas que hubiesen participado en esas películas con Manuel.
Y eso enriqueció muchísimo el libro porque fue sumar también otros temas, porque por ejemplo con Dora Baret, que hablamos sobre la película Intimidad de los Parques, hablamos mucho sobre las escuelas de teatro y el cambio en la forma en que se enseñaba dirección de actores en el Buenos Aires de la década del 60. Con Víctor Laplace y Ana María Pico hablamos sobre las listas negras y los actores exiliados, las prohibiciones. Entonces esos temas iban complementando las declaraciones que teníamos de Manuel. Entonces se iba armando con una especie de ida y vuelta. Y uno de los testimonios más curiosos que tenemos, más valiosos diría, es de Ricardo Aronovich, que era el director de fotografía de muchas películas, no solamente de Manuel, sino de la generación del 60. Así que, y tengo un dato curioso, porque cuando lo entrevisté fue por teléfono, no viajé a París, hubiese querido, pero no fui a París, lo entrevisté por teléfono, él vivía ahí hace décadas. Sí, mucho. Y entonces me pidió que cuando transcribiera la grabación y la editara, se la mandara para revisarla. Y me devolvió el texto revisado, donde corrigió la escritura de algunos nombres, corrigió alguna frase y me corrigió, por ejemplo, la puntuación. El uso del punto y coma. Para que veas genio y figura, o sea, la minuciosidad de su trabajo hasta ese punto, ¿no? A mí esto me encanta. ¿Cuánto influyó Manuel Antin en tu métier como director, como guionista? Mira, yo creo que cuando rodé Mentiras Piadosas yo era muy chico y de alguna manera era un poco ingenuo. Tenía mucho fervor, pero bastante menos conocimiento del lenguaje cinematográfico del que tengo hoy, no solamente por otros trabajos que hice, sino también por estudiar, seguir estudiando y seguir dando clases, que viste que cuando uno da clases es como que... También aprendes, sí. Sí, aprendes mucho más que cuando eras estudiante, ¿no? Yo creo que aprendo más como profesor que como estudiante. Y entonces cuando nos juntó Juan Pablo para esa nota, yo sentía que Manuel había sido muchísimo más moderno y arriesgado que yo, digamos, él con su primera película que yo con la mía. Y en ese sentido me di cuenta que yo tenía mucho que aprender. No sé si, digamos, por un lado te podría decir del compromiso de Manuel, que era una persona que no dejó de buscarle la vuelta a lo largo de su carrera para seguir haciendo cine, con estrategias muy diversas. Algunas de ellas después él medio como que se había arrepentido, pero en su momento era una manera de sostener una profesión en un país tan inestable como el nuestro. Y esa perseverancia me parece una enorme lección. Y después, cuando uno vuelve a ver sus primeras películas, los juegos que hace con el montaje, los juegos, por ejemplo, de plano y contraplano, donde un personaje está en un momento y el otro está en otro tiempo, esos juegos al día de hoy siguen siendo una lección de cine. Muy vanguardista era. Total. Sí, claro. Bueno, hay otros referentes fundamentales del cine argentino que tengas en vista, en el radar, como para futuros libros. Mira, esto de publicar libros fue medio una especie de formación profesional, porque viste que cuando a uno le interesa algo, supongo que ahora te habrá pasado también o te pasará, uno empieza como a escarbar, a tirar del hilo, viste, las vocaciones tienen eso, ¿no? Que se transforman en obsesiones fácilmente si uno no se controla. Y bueno, y así surgió esta idea de las publicaciones, porque me interesó mucho investigar sobre la década del 60. Para mí es un periodo impresionante. Por supuesto lo es a nivel internacional, no estoy diciendo nada nuevo, pero creo que acá en Argentina tendríamos que volver un poco a revisar toda la producción cultural que se hizo en esa década, que fue realmente prodigiosa. Yo tuve la suerte de trabajar con Marilú Marini y en las pausas, sobre todo los fines de semana, cuando rodamos en San Luis, le preguntaba de todo, pues ella fue una de las pioneras, digamos, del happening, toda la vanguardia del Ditela. Y es el día de hoy. Hace poco estuve tomando el té en casa de Cado Kotzer, que también me cuenta un montón de cosas. O sea, yo cada vez que me cruzo con alguien que vivió en esa época, aprovecho para preguntarle, porque me parece una época fascinante. Trabajé también con Mari Tapia, una actriz y diseñadora de moda, que fue la protagonista de mi primer corto, cosa que casi nadie sabe, con el que gané un premio, todo esto cuando era estudiante. Pero ahora estoy investigando sobre otro personaje también de la década del 50, 60 y 70, en este caso un bailarín. No voy a contar mucho todavía porque estoy en plena efervescencia con eso, investigando en archivos, entrevistando a gente que lo conoció, y estoy fascinado. Es una historia impresionante
quiero ver si hago un documental, una ficción. Estoy trabajando ahí con Marcelo Camaño, un guionista también importante. Sí. Y con él tengo también hay otros proyectos dando vueltas. Viste que uno no para de darle a la manijita. Vos sos incansable. Diego Sabanés, guionista, director, escritor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, felicitaciones por el lanzamiento de este libro entonces. Bueno, muchas gracias. Decir simplemente que lo vamos a presentar en la Feria del Libro, si puedo decirlo, este sábado a las 5 y en el Centro de Cooperación el viernes a las 7 de la tarde. Son 2 actividades gratuitas y abiertas al público, así que si alguien quiere venir a conversar con nosotros, con Josefina Delgado, que va a estar ahí como invitada, con Víctor Laplace, hacemos también esta invitación para toda la audiencia. Perfecto, extendida la invitación, entonces nos despedimos de Diego Sabanés. Gracias, Diego. No, a vos, por favor. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. ¿Alguien sabe lo que es el pensamiento lateral?